¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en donde conversamos con las y los diputados a lo largo del país. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Natalia Castillo, representante del Distrito 10 de la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, muy bien Carolina, saludo también a todas las personas que nos están mirando. Vamos al tiro a aprovechar este espacio de conversación para consultarles sobre uno de los temas que fue noticia esta semana también en el debate en la Cámara de Diputadas y de Diputados y que tiene que ver con la aprobación del proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales independiente de la edad de las personas, que esto modifica el escenario actual en el cual eso estaba establecido para quienes eran menores de edad. Sin embargo, ahora esto cambia y cambia con ello también una lógica, ¿no?, de entender este tipo de violencias. Sí, así es. Bueno, esto ya se había avanzado a propósito de los menores de edad, pero bueno, primero decir que todos los delitos prescriben en algún minuto. En nuestro ordenamiento jurídico, cuando una persona comete un delito, hay un tiempo determinado para que esa persona como víctima o el Estado, en el caso de los delitos de acción pública, puedan iniciar un proceso judicial. En el caso de los delitos sexuales, habían distintas prescripciones de acuerdo a la relación con la condena que hayan tenido los delitos. Los delitos de más de 10 años de cárcel prescriben en 10 años, los delitos menores en 5. Entonces, hoy día teníamos el problema ante todo lo que se ha conocido a propósito de lo que implica ser una víctima de violencia sexual, cómo cuesta también poder develar una situación abusiva, porque justamente los daños que provoca un abuso sexual son daños tan profundos que incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha asimilado a los daños que provoca la tortura en las personas. Por eso han sido considerados incluso por algunas personas como, algunos expertos, como delitos incluso asimilables a los delitos de lesa humanidad. Y por eso, y en ese contexto, es que hoy día con toda esta información nosotros deberíamos actualizar la legislación para efectos de darle a las víctimas la garantía de poder acceder a la justicia. Esto no implica que van a ser condenadas las personas, ni nada por el estilo. Lo único que implica es la posibilidad de poder hacer una denuncia, presentar una querella, que se haga una investigación en un determinado delito. Evidentemente, si ha pasado mucho tiempo, mientras más tiempo pase desde la comisión de un delito, cualquiera este sea, y más cuando se trata de un delito sexual, es mucho más difícil probarlo. Pero eso no implica que las personas no puedan tener derecho a acceder también a la posibilidad de que eso sea investigado. Esta iniciativa generó un debate al interior de la corporación, tanto en la comisión que lo analizó, que fue la Comisión de Mujeres, y después la Comisión de Constitución, en donde se pudo ver cómo hubo parlamentarios y parlamentarias que fueron ampliando también la idea, porque originalmente se establecía o se creía que estaba bien hacer esta distinción entre cuando estos delitos fueran cometidos con menores de edad y no cuando ya fueran con personas mayores de edad. Sin embargo, en el debate y en base a los antecedentes que se fueron entregando en esta discusión, hubo quienes incluso fueron cambiando su posición. Y ahora esta iniciativa tuvo un respaldo unánime en la sala de la Cámara. Sí, yo creo que, a ver, porque el principio general del derecho penal es que los delitos prescriban. Entonces, esta norma, digamos, va contra la corriente de lo que es la doctrina penal, y quienes somos abogados o abogadas aprendimos, estudiamos derecho sabiendo que los delitos prescriben. Entonces esto es un cambio completamente de paradigma dentro de lo que implica entender cuáles son las consecuencias de este tipo de delito en las personas y por qué es necesario otorgarle más tiempo para que puedan hacer sus denuncias. Y es básicamente porque hay personas que son víctimas de delitos sexuales que no logran revelar esta situación, no logran hablar. No es que las víctimas no denuncian porque no quieren, sino que no denuncian porque no pueden. Porque cada vez que hablan sobre esta situación abusiva, vuelven al momento en que fueron abusados, y eso implica una revictimización constante. Entonces, las personas logran, después de mucho tiempo, poder develar situaciones como esa, de acuerdo a sus distintos procesos terapéuticos, sus propios procesos de resignificación también del hecho que les ha ocurrido, y en ese momento es cuando pueden denunciar. Entonces, cuando pueden denunciar, la justicia les dice no, este delito está prescrito,
y ya es un acto reparatorio para las víctimas poder iniciar un proceso, independientemente si ese proceso termine o no termine con una condena. De hecho, muchas veces se inician procesos o se develan situaciones abusivas cuando los victimarios ya están fallecidos. Eso ocurre mucho, sobre todo pensando en que los delitos sexuales son delitos que se cometen en la intimidad y generalmente, no siempre, pero generalmente, los victimarios son personas significativas para las víctimas, son un padre, son un tío, un abuelo, alguien cercano a la familia. Entonces es mucho más complejo poder denunciar porque genera un terremoto a nivel personal, pero también a nivel familiar. Diputada, y otro escenario que se está viendo, que se está abriendo, un cambio de paradigma también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí en específico quisiera consultarle sobre cómo avanza el proyecto que busca prevenir y sancionar la violencia obstétrica. Es un tema que hace 10 años no existía, nadie lo hablaba ni lo reconocía, sin embargo, muchas mujeres hemos sido víctimas de este tipo de violencia y cómo va avanzando demuestra también un cambio en la forma en que esto se está viendo y se busca legislar para prevenir. Quisiera consultarle su opinión con respecto a eso. Sí, bueno, se han ido poniendo en el tapete muchos temas que están asociados a la violencia de género, que tiene múltiples dimensiones. De hecho, la violencia sexual, la violencia obstétrica, es una de las aristas de la violencia de género. Y es un poco más amplio que solamente circunscrito al parto, porque esto tiene una multiplicidad de factores. Primero, en lo que tiene que ver con la educación sexual, que no existe en nuestro país, al menos de manera integral, que implique educación sexual y afectiva también. Después, no hay un acceso expedito a los anticonceptivos. De hecho, las últimas semanas vimos cómo los anticonceptivos aumentaron de precio. Tercero, un tema que nosotros hemos levantado bastante también, el tema de que a las mujeres se les imponen muchas veces las creencias morales o éticas de los médicos a la hora, por ejemplo, tomar una decisión como de ligarse las trompas. No hay derecho al aborto libre. Y además, las mujeres que están embarazadas y que tienen partos, muchas veces también son sometidas a violencia obstétrica, ya sea durante su embarazo o en el parto mismo. Y así. Entonces, hoy día nosotros hemos presentado una serie de iniciativas que van en dirección justamente a poder asegurar y garantizar derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto, la ley Adriana, que es la que estamos viendo ahora, es uno de esos proyectos. Es un proyecto que tiene un apoyo muy transversal dentro de la bancada feminista. No todas somos firmantes, porque tú sabes que son 10 firmas límite, pero estamos todas apoyando ese proyecto porque es un proyecto que permite un parto respetado, donde se acepte la voluntad de las mujeres en cómo quieren traer sus hijos al mundo y no se imponga también un procedimiento de manera tan estricta y que no se vaya respetando la voluntad de cada una a la hora de traer sus hijos al mundo. Este proyecto en cierta medida también dialoga con una iniciativa que también se encuentra en debate en el Senado en este caso y que tiene que ver con garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de ley del derecho a la mujer a una vida libre de violencia es un proyecto que lleva muchos años en el Congreso, entró en el año 2015, si no me equivoco. De hecho, yo fui presidente de la Comisión de Familia, nosotros lo despachamos en el año 2018 y desde esa fecha que está durmiendo en el Senado. Nosotros creemos que ya es un poco mucho lo que se ha demorado el Senado. Nos pasa habitualmente que despachamos iniciativas de la Cámara y entran como un embudo en el Senado y se empiezan a demorar. Además que este tipo de proyectos son proyectos muy importantes porque no basta, por ejemplo, con cuestiones que hemos hecho, ampliar, por ejemplo, el delito del femicidio o poder integrar nuevas formas de violencia intrafamiliar, de aplicar sanciones a los deudores de alimentos, por ejemplo, y ese tipo de iniciativas, si es que no tenemos medidas que vayan en el sentido afirmativo y no cuando ya la violencia se ha producido. Esas son las medidas que requieren de recursos económicos y ese proyecto es un proyecto que contempla mucho más recursos y abarca distintas áreas para proteger a las mujeres de la violencia. Entonces, creemos que es un proyecto que es muy necesario,
Yo no puedo creer que se haya demorado tanto en el Senado. Nosotros lo despachamos a la Comisión de Familia en 1 mes y medio, una cosa así, fueron 10 sesiones, creo, porque además sesionamos doble, digamos, para poder sacarlo rápido, y está durmiendo en el Senado hace mucho tiempo. Entonces, bueno, no es primera vez que nos pasa con el Senado, pero esperamos que lo podamos sacar este año. Muchas gracias, diputada, por ir conversando sobre estos temas y cómo también se va avanzando la legislación en modernizar, ¿no?, a las demandas ciudadanas actualmente. Que esté muy bien. Muy bien, listo, chao, chao, nos vemos. Gracias. Muchas gracias también a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Mantengan las medidas de cuidado y nos vemos pronto.